Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy estamos en Londres, seguimos recorriendo las iglesias restauradas y creadas, algunas en su aspecto actual o en casi su aspecto actual por Christopher Wren. Arrancamos en Santa Mildred, San Antolín, San Malkey y Allhallows, también con relación a las reliquias. Nos habíamos quedado en los capítulos anteriores, estos que estamos haciendo a lo que son las historias de las guadañas, que yo empecé con un cuadro y he acabado liado haciendo un estudio profundo de etnografía. No de enología del vino, sino de etnografía de todo lo que eran estas artes creo que es etnografía, todo lo que es toda esta realidad geográfica a partir de las azadas que veía yo en la puerta de la fábrica y las que veía moviéndose en los camiones de la empresa que las llevaban a destinos de diversos puntos de la península y internacionales. Todo ello acerca de la marca Bellota, de las guadañas de la marca Bellota y de lo que era la empresa de Patricio Echeverría, que os he ido contando también troceadamente por la amistad que me unía con los que eran sus antiguos dueños, porque ahora eso también está, como veréis, ya está en otras manos, en parte en otras manos. Como os digo, lo que fue el negocio fue creciendo y expandiéndose más allá de lo que era el marco de Legazpi, del pueblo. Y en el año 1940 abrieron una nueva sucursal, una nueva fábrica de limas en Idiazábal, porque el tipo de máquina que debían emplear yo exactamente no lo he entendido. Sé lo que es una lima, sé la rugosidad que tiene que tener, pero no sé por qué decidieron ubicar allí una fábrica. Bueno, estos además entre Navarra y Guipúzcoa en aquellos años, hablamos del año 40, tenían el control económico de todo, eran accionistas de los bancos, de las eléctricas, de las compañías de seguros, eran todo de todos. 3 décadas más tarde crearon otra fábrica en Navarra, una fábrica de mangos en Oyoki, porque estos compraban bosques enteros de haya y de robles, también en parte, a lo que era la Diputación de Navarra, y hacían los mangos de madera, porque no eran de plástico rígido como es ahora. En el año ya 1978 cruzaron el Atlántico e inauguraron una sede en Venezuela, una fábrica que conocí yo, ya desgraciadamente ya no existe, porque todo el movimiento, no voy a decirlo, todo el movimiento sería muy largo de entrar, pero fue a raíz de todo el movimiento bolivariano, la fábrica se perdió. Era una fábrica, me acuerdo perfectamente, en Puerto Orgaz, que hacían carretillas, tenían un negociazo, porque creo que era la única empresa que hacía carretillas. Me acuerdo de Puerto Orgaz porque había otro de mi pueblo, Aitor, que había montado allí una fábrica que también se había hecho inmensamente rico, porque había montado una fábrica de alambre de espino, porque no había alambre, no había ninguna empresa de alambre de espino en toda Venezuela, y claro, salía alambre, pues claro, estos habían aprendido todos en las forjas de allí, pero me estoy desviando. La fábrica de Venezuela, en Puerto Orgaz. En 1987 montaron otra fábrica en Colombia, como hicieron muchas empresas vascas en los años 70-80, que iban sobre todo a Cali, a montar empresas en Cali. Muchas estuvieron unos años montadas, muchas acerías, y luego las desmontaron y no funcionaron. Y otras sí. Y los que fueron, pues algunos se quedaron allí, se casaron y ya no han vuelto nunca
al País Vasco y otra gente volvió pues un poco con las orejas gachas. Y en el año 1992 montaron otra empresa en México. Por la zona industrial de Guanajuato, por toda esa zona de empresas que fueron muchos grupos, mucho sector vasco a montar ahí industrias por la fiscalidad y por la cesión de terrenos. Pues atrás quedaba, como os podéis imaginar, todo lo que era aquel taller pequeño en el Valle del Urola, y nacía un complejo industrial para el que era necesario pues tener una nueva y más compleja organización. Y al inicio de la década de los 90 se separaron en diversas actividades industriales en distintas empresas. La corporación Patricio Echeverría se dividió en las sociedades Patricio Echeverría Aceros, Patricio Echeverría Forja, Bellota Herramientas e Inversiones S.A. Y en 1993 se creó definitivamente el Grupo Siderúrgico Vasco, en la cual la corporación tenía el 17% de capital social. De lo que era la primera plantilla de los primeros años, en torno a una docena de empleados, Patricio Echeverría pasó a una ocupación, dar trabajo a más de 3.000 trabajadores, absorbiendo lo que era el 85% de la población del pueblo. De hecho, este núcleo del Valle del Urola debe mucho de su configuración urbanística a todo lo que fue este gigante industrial, no solo por el patrono, sino por la fábrica en sí y por el esfuerzo de todos los trabajadores. Solo las instalaciones fabriles se extienden a lo largo de más de 2 kilómetros, la carretera pasa por el medio de la fábrica, y a su amparo se construyeron también grupos de viviendas a lo largo de los años 40, el barrio de San Ignacio con 100 casas, el barrio de Aránzazu, el barrio de San José. La política asistencial también de la empresa, muy paternalista. En el ámbito de la docencia crearon un colegio, el Colegio Buen Pastor, con Hermanos de la Salle para la enseñanza de los niños, el de Santa Teresa para el de las niñas, el asilo de Santa Cruz para ancianos y enfermos, con médicos, con un dispensario antituberculoso y para las enfermedades del tórax. Esto fue, durante la Guerra Civil fue un hospital de sangre. Esto también sería muy, muy, muy prolijo, porque hay muchas historias, pero como era un sitio donde había muchos médicos, hay bastantes, no sé, me voy a decir muchas, pero bastantes chicas de ese pueblo, pues que como era en el momento de la guerra y ahí estaba en la retaguardia y había tantos médicos, todos los médicos que pasaban por allí se casaron con chicas del pueblo. Lo igual se separarían, pero por lo menos se casaron, una cosa curiosa. Yo me enteré un día porque le pregunté, oye, ¿por qué hay tantas mujeres, tantos médicos ahí en la Gapia que se han jubilado, que sus mujeres en allí? Pues cuando la guerra aquí, como estaban los únicos hombres que había, los que no estaban en el frente eran los médicos de aquí, pues enseguida se ennoviaron. Y como os digo, luego también se restauró la ermita de Mirandaola, que ahora es una de las ferrerías, como os dije yo, de que hay una exhibición de cómo funcionaba una ferrería en el año 1500. Pero bueno, volviendo a las azadas, a las guadañas, para poner ya un poco fin a todo esto. También en la zona, en los páramos castellanos, a lo que era la guadaña, yo por lo que recuerdo se les llamaban daya o dalle o dallo, según era o talla también se les llamaban en algunos sitios, y en vasco se les llamaba en muchos sitios sega, el nombre. Entonces he consultado con el casero ilustrado que me queda todavía en mi pueblo, que tiene bueyes y que tiene caserío, y me ha dicho que ellos conocían o conocen y usan como 4 clases de guadañas, que es la velarsega, que se emplea en lo que es la siega
de la hierba, es de hoja larga y de base ancha, pero es delgada y ligera, y es el tipo más antiguo que se conocía ya en los años 40 del siglo XX, incluso antes. La irachesega, que es para segar helechos, porque en los pinares, la parte baja de los pinares y la parte baja de los bosques de hayas, que aquí en el centro de la península son como una cosa exótica, pero allí es como una cosa muy normal, pues eran zonas de helechos y se cortaban con guadaña. Tiene la hoja como la de la anterior, pero su mango va provisto de un palo de madera, la balezta, que echa hacia un lado el helecho cuando va cortando la hoja, para que no se le caiga encima de lo que es el corte y le tape lo que está cortando. Luego está la otasega, que está destinada a segar la argoma. En vasco no sé cómo se dice la argoma, que es de hoja corta, gruesa, muy recia. Ese arbusto de espinas que da como una flor amarilla que habéis visto tantas veces. Y luego está el ogi picacheco sega, que es para segar el trigo, que al igual que la velarsega puede llevar fijo en el mango un rastrillo de madera y que va al final apilando la paja en un lado y no impide que la hoja se amontone. Entonces, para la más normal es la que se empleaba para la siega de hierba y la de los cereales, y todo esto han dado un mundo, una casuística que no voy a entrar porque hay gente que en su zona se da mucho para los campeonatos de segalaris, poner el nombre del vasco, los cortadores de hierba con guadaña, que hacen el campeonato, les dan un perímetro a cada uno igual, y entonces tienen que cortar en un tiempo y luego pesan, eso lo ponen como si fuera en una bala con una cinta y pesan a ver quién ha conseguido segar más cantidad de hierba. Y ahí hay mujeres que son de una habilidad increíble, ¿eh? Yo he visto a veces, no he visto a chicas cortando en directo, lo he visto en la televisión, pero yo creo que eran más rápidas que los hombres. Bueno, igual alguno me oye esto y me dice, ¿qué sabrás tú? Y sí que he visto de hombres que antiguamente, cuando se hacían todos estos, hay mucho ahí entraríamos en el terreno de las apuestas y de estas cosas, y se competía mucho, y ahora ya hay hasta un campeonato del mundo, que hay suizos, rusos, ucranios, ahí hay un mundo de todo este tipo de estas competiciones que es de segar hierba. La realidad al final venía que el suelo estaba muy abajo y la guadaña cortaba muy bien al ras de suelo. En fin, yo creo que hemos tenido mucha o un poco más de luz, o igual nos hemos liado demasiado a la hora de interpretar y de entender todo lo que era el mundo de las guadañas, que empezó con un cuadro y me ha dado para un montón de rato con vosotros contándoos estas realidades. Volvemos a Londres, a Santa Mildred, una iglesia reconstruida después del gran incendio de Londres y demolida en el año 1872. Fue el lugar del entierro de Thomas Tasser, que fue un poeta y era agricultor. Fijaros qué bien nos viene, ahora que hemos estado hablando de las guadañas, donde hacía poesía contando las excelencias de lo que era la vida campestre, la vida casi pastoril, esa vida que se pegan algunos jubilados ahora contemplando los atardeceres y amaneceres rodeados de viñas y de campos ubérrimos que derrochan su producción a los agricultores. Una descripción de la iglesia y de sus monumentos aparece en la relación que el historiador John Stopp hace de Londres. La iglesia estaba al lado norte de Poultry, en su cruce con Mansion House Street, y la primera iglesia se remonta al año 1175 en el reinado de Enrique II.
En 1456 había terminado en tal mal estado que tuvo que ser derribada y reconstruida. El edificio medieval fue destruido en el gran incendio de Londres de 1666 y una nueva iglesia fue completada en el año 1676 con el diseño de Sir Christopher Wren, después de la cual la parroquia se unió a la de Santa María Colchurch, que no fue reconstruida, y George Godwin describió su interior de la nueva iglesia como una habitación sencilla con un techo plano y que no tenía más misterio. La parte más ornamentada del exterior era el lado sur, con un frontón central y pilastras jónicas, y tenía una torre de unos 48-50 metros de altura, coronada por una veleta de cobre en forma de barco. Y un órgano fue adquirido a mediados del siglo XVIII, regalado por el rey Jorge de Inglaterra. El edificio fue vendido en 1871 bajo la Ley de Unión de Beneficios de 1860 y demolido al año siguiente. Una placa de la City London Corporation ahora marca lo que era el sitio, el enclave, y los ingresos de la venta se utilizaron para construir y dotar a la nueva iglesia de San Pablo, Gospel Road, que también recibió el púlpito y la carpintería de la iglesia de la antigua iglesia. Cuando la parroquia de San Olaf cercana dejó de ser viable, las parroquias combinadas se unieron a su vez contra Santa Margarita Lotbury, que ya hemos visitado. La siguiente iglesia es la de San Antolín de Watling Street. Fue una iglesia de origen medieval que fue reconstruida también con los diseños de Sir Christopher Wren después de la destrucción del gran incendio de Londres. Y el edificio del siglo XVII fue demolido en el año 1874. La iglesia, que se registra por primera vez en 1119, estaba en el lado norte de Woodgate Road, que ya no existe, en la esquina de Sis Lane en Codbiner Ward. Originariamente fue conocida como San Anthony o San Antonis y fue dedicada a San Antonio el Grande. La iglesia fue reedificada a expensas de Sir Thomas Cowles, alcalde de Londres, Lord Mayor, entre 1399 y 1410, y de su hijo, también llamado Thomas. Ambos fueron enterrados en la iglesia y parece haber sido reconstruida de nuevo en 1513 por John Tate. Fue repreparado en 1616 a un costo de más de una cantidad que ahora no nos diría nada, y en 1623 se añadió una galería ricamente decorado, su frente dividido en 52 paneles, con cada uno con un escudo de armas. La iglesia se hizo notar por sus conferencias matutinas, establecidas en 1559, y para anunciar que las campanas comenzarían a sonar a las 5 de la mañana, despertando a toda la zona. San Antolín fue destruido por el gran incendio, como os he dicho, y reconstruido entre 1678 y 1684 por Sir Christopher Wren, que recibió la cantidad del pago en base al impuesto sobre el carbón y a las contribuciones que se hicieron sobre los ciudadanos de Londres para restaurar todo lo que era la ciudad. La parroquia se unió con la de San Juan Bautista, que no fue destruida. La nueva iglesia tenía 20 metros de largo y 13 de ancho, hasta la parte superior de la torre, que tenía 47 metros de altura. El exterior del cuerpo de la iglesia era de estilo llano, pero el campanario adjunto era más inusual y elaborado. Escribieron a principios del siglo XIX que la torre y la hoja, aunque no podrían ser llamados hermosos o puros, mostraban grandes poderes de invención y de diseño, y eran de proporciones muy bellas. La hoja de piedra era octogonal en planta, la torre se dividía en plantas con refuerzos horizontales, con adornos circulares en las esquinas, y había aberturas en la base de la hoja
y era coronada con la cabeza de una columna clásica de orden compuesto. El techo de la nueva iglesia era en forma de cúpula abovedada, apoyada en 8 columnas de pie sobre zócalos altos. Godwin señaló que la carpintería del techo muestra el conocimiento de Wren de la ciencia constructiva y puede ser estudiada con ventaja. Había una pequeña galería con un órgano en el extremo este y una ventana circular en el extremo oeste por encima del altar. En 1829, la parte superior de la hoja fue reemplazada y removida, y la veleta de cabeza de dragón fue vendida a Robert Harris, un impresor que tenía erigida en su propiedad una imprenta. Permanece allí hoy en día, ahora rodeada de casas modernas. La iglesia fue demolida en 1875 bajo la ley de la Unión de Beneficios para dar paso al desarrollo de la calle Reina Victoria. En ese momento muchos cuerpos fueron desenterrados de la cripta y reenterrados en el cementerio Brookwood, y la parroquia se unió entonces a la de Santa María. Los ingresos de la venta fueron puestos para la construcción de la nueva iglesia de San Antolín de Nunhead, con un diseño del arquitecto Ewan Christian, y el nuevo edificio también recibió parte de los retablos de las iglesias de la ciudad. Fue consagrado en el 11 de mayo de 1878. Fue reventado por las bombas incendiarias el 27 de diciembre de 1940, pero fue reconstruido después de la guerra y reconsagrado el 12 de octubre de 1957 como San Antonio de Nunhead, ya en el nuevo destino. En 1990 la parroquia se combinó fue absorbida con la de San Silas de Pacman Ray, y San Antolín fue declarado sin función eclesial anglicana en 2001 y vendido a una congregación pentecostal. En el 2003 San Silas fue demolido y reconstruido en el mismo sitio con la dedicación de San Antonio y San Silas, y 2 campanas, una hecha para la iglesia de San Antolín en 1717 y una refundida en 1925 del metal, la otra, fueron colocadas en la nueva torre. La siguiente iglesia es San Michael Quintigy. Es una iglesia ubicada en lo que era el Upper Thames Street, registrada por primera vez en el siglo XII y destruida durante el gran incendio de Londres de 1666, reconstruida por la oficina, por lo que era el estudio de Christopher Wren, y demolida en 1876. Londres tuvo 7 iglesias que llevaban el nombre del arcángel San Miguel en la Edad Media, de las cuales 5 fueron reconstruidas después del gran incendio, siendo el nombre del barrio en el que se encontraba la iglesia y el muelle del Támesis cerca de la iglesia la que la renombraba. Durante el gran incendio, Carlos II y el futuro Jaime II bajaron de Whitehall en barco a Quintigy, que es donde estaba esta iglesia, y desde un tejado alto vieron viviendas, naves de las compañías y iglesias ardiendo. La iglesia fue reconstruida incorporando algunas de las antiguas murallas entre 1678 y 1687, y la parroquia se combinó con la de la Santísima Trinidad, que también fue destruida por el fuego y no reconstruida. Exclusivamente para una iglesia de Wren fue un famoso pintor, contribuyó a lo que era su decoración interior. Los oficiales de la iglesia agradecieron a Sir James Thornhill, suegro de Hogarth y pintor de las grisallas del techo de la Catedral de San Pablo, por la liberalidad en la reparación
y mejora de la pintura que adornó el altar, y esto está fechado en 1721. Todo esto fue destruido más tarde. En 1779 un nuevo órgano fue proporcionado por George England, hijo de Russell, debido al traslado de la población de la ciudad a los suburbios en la segunda mitad del siglo XIX, y la iglesia se volvió redundante, o sea, ya no tenía nadie. El último servicio fue en 1875. La iglesia fue demolida en 1876 con la Ley de Unión de Beneficios, y los ingresos de la venta de esta iglesia se emplearon para construir la iglesia de San Miguel de Camden Town. El sitio de St. Michael's ahora se encuentra en la parte baja de la calzada norte de Upper Thames Street, donde está atravesado por una pasarela, mientras que el cementerio al norte ahora se encuentra bajo la parte occidental del Front Trade House, terminado en 1972. Hay un plan para urbanizar toda la zona como si fuera un gran hotel. San Michael tiene un frente principal en el sur y este frente al muelle, lo que era el muelle de Quentin High. Tenía cinco naves y el nivel inferior de las ventanas eran ventanas de cabeza de redonda y separadas del nivel superior por unas ventanas circulares. El vestíbulo de entrada y la sacristía fueron construidos a un nivel más bajo que el cuerpo de la iglesia, y la torre en la esquina noroeste fue coronada por un campanario que recordaba como un zigurat, con 5 escalones que ascendían por 4 lados a una aguja puntiaguda que se levantaba en forma de margarita. En la parte superior de la aguja había una veleta en forma de barca de 3 mártires y el tipo utilizado para transportar el maíz, una referencia a la carga principal descargada en el muelle cercano. Justo debajo de la nave había una esfera de latón que podía sostener un gran saco de grano. Después de que la iglesia fuera demolida, la veleta permaneció en sitio, enmarcada en una hoja en miniatura, y fue trasladada a la cima de la torre recién restaurada de la abadía de San Nicolás Cole en 1962, donde permanece hoy en día. All Hallows en Bridge Street, todas las reliquias también. Estaba en el lado este de Bridge Street, en la esquina de Watling Street, y es mencionada por primera vez en el siglo XIII. La iglesia fue destruida en el incendio, reconstruida por Christopher Wren y demolida en el año 1876. La dedicación de todas las reliquias, es decir, de todos los santos, sugiere una fundación sajona, aunque la primera referencia superviviente esté en el documento de 1227. El patrocinio de la iglesia perteneció al prior y al capítulo de la Iglesia de Cristo de Canterbury hasta 1365, en la que se le concede no a la iglesia, sino al arzobispo de Canterbury. La iglesia medieval recibió concesiones separadas de tierra para permitir la extensión de la iglesia, que se registran en 1349, 1350, y Thomas Beaumont, un miembro de la compañía Salter, que murió en 1457, fundó una capilla en el lado sur del presbiterio que se conoció como la Capilla del Salterio, en la que fue enterrado. La iglesia, prefuego antes del incendio, tenía una aguja de piedra que fue alcanzada por un rayo en el año 1559, y aunque no estaba muy dañada, fue derribado para ahorrar dinero en reparaciones. En 1551 la iglesia estuvo cerrada durante un mes después de una pelea entre 2 sacerdotes, que uno de ellos acabó muerto, como a nuestros presbíteros, una pelea, me imagino que a navajazos allí dentro del templo. Y se vieron obligados, estos de penitencia, se vieron obligados al que quedó vivo a caminar descalzos en penitencia desde San Pablo por toda la ciudad de Londres, dando vueltas varios días.
En 1555, durante el reinado de la reina María y del rey Felipe II, el nuestro, el rector, el de nuestro país me refiero, el rector Laurent Sanders fue quemado en la hoguera por predicar la doctrina protestante. Y John Milton fue bautizado en esta iglesia de Todos los Santos en 1608. El evento se conmemora con una placa de piedra ahora en el cementerio de Santa María Le Bouc. Una donación de un comerciante llamado Eliot, que murió en 1629, financió un sermón para que fuera predicado todos los jueves por la tarde, y la práctica continuó hasta el siglo XIX, cuando fue suspendida porque no iba nadie. Después de la destrucción de la iglesia en el gran incendio, la parroquia se combinó como la de San Juan Bautista, y también destruida pero no reconstruida, y en 1671 se creó un tabernáculo o iglesia temporal para servir a los feligreses de ambas iglesias. La reconstrucción de Todos los Santos comenzó en 1681, fue una iglesia que era su interior no estaba dividido por muelles ni columnas, sino que era una sola nave. Había una galería en el extremo oeste apoyada por una sola columna que albergaba el órgano, erigido por una suscripción en el año 1717. Y a principios del siglo XIX también había una pequeña galería en el lado sur, algo así como un balcón o una orquesta en la sala de montaje sobre la puerta de la sacristía. En el extremo había un recreo poco profundo que contenía retablos con las armas reales, y el campanario, completado 14 años más tarde, fue obra de Nicolás Hadford. Y hasta aquí nos han traído estas iglesias de Christopher Wren. Esto es Historia con Sentido, y este final ha sido acompañado por el sonido telefónico, como habéis podido observar. Pero esto es la grabación en directo que hace Juan Carlos González de Historia con Sentido, y encantado de hacerlos como cada podcast. Un saludo a todos. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.